Síndrome pontino tegmentario lateral extremo de Mary Fox u opercular. Ok. Clínica. El inicio de los síntomas es con frecuencia agudo, con pérdida súbita del control voluntario de la musculatura facial, faríngea, lingual, masticatoria y en ocasiones ocular. Corresponde a una paresia bilateral de movimientos simples y no un trastorno apráxico. La disociación automático-voluntaria, característica de este síndrome, se refiere a la pérdida de la habilidad para mover los músculos inervados por nervios craneanos bajo una orden, comparada con la preservación de esta cuando es evocada emocionalmente o de una forma automática. Es por esto que los pacientes pueden llorar, sonreír o bostezar en forma espontánea. Sin embargo, no hay compromiso de los nervios craneales primero, segundo, tercero, cuarto, ni sexto, ni tampoco hay síntomas sensitivos del quinto. En cuanto a la patogenia, vamos a tener que es causado por lesiones bilaterales perisilvianas anteriores, con compromiso de ambas cortezas motoras primarias y de los opérculos frontales. Se produce una interrupción bilateral de las vías de conexión entre las áreas de la corteza motora y los núcleos de los nervios craneales quinto, séptimo, noveno, décimo y doceavo del troncoencéfalo. Lo anterior explica la parálisis pseudobulbar cortical con indemnidad de la musculatura vulvar. Una lesión en el puente de Barolio lateral extremo rostral se caracteriza por presentar un trastorno del control voluntario de la musculatura de la cara, de la lengua, de la faringe y de la región masticatoria, originado por una lesión bilateral de la corteza opercular. La etiología más frecuente en el adulto es la isquemia con afección de ambos opérculos. Una vez que se presenta este síndrome, se van a afectar tres estructuras principales. La primera es el pedúnculo cerebeloso medio o brachium pontis, generando una ataxia cerebelosa ipsilateral. El fascículo espinotalámico genera una hipoestesia y una termoalgesia en el hemicuerpo contralateral. Y el fascículo corticoespinal genera una hemiparesia contralateral, teniendo las manifestaciones de un síndrome piramidal, con la hemiparesia, la hiperreflexia, la espasticidad, el signo de Babinski positivo y el clonus de forma contralateral. Rara vez se presenta el cuadro clínico completo del síndrome de Mary Fox, que incluye una parálisis ipsilateral de los nervios craneales, el síndrome de Horner por una afección de las fibras simpáticas descendentes, cuyas manifestaciones van a ser anhidrosis, ptosis palpebral, miosis, enoftalmos, rubicundez facial. También se presenta la hemiataxia ipsilateral, que ya mencionamos que era por el pedúnculo cerebeloso medio. Hay mioclono palatino, que son una serie de espasmos rápidos en la musculatura del paladar y están dadas por una lesión en el haz tegmental central. Y finalmente, la pérdida sensorial espinotalámica contralateral por lesión del fascículo espinotalámico. Bueno, enfocándonos en los signos, los pacientes que padecen este síndrome presentan anartria, que es la dificultad para articular sonidos, o disartria, que es la dificultad para articular palabras, ya que los músculos que se utilizan para el habla están debilitados, lo que genera que el habla suene lenta y confusa. Independientemente de cuál se presente, anartria o disartria siempre van a ser severos. También se presenta disfagia, que es la dificultad para tragar, babeo y diplegia facial y lingual. Los pacientes son incapaces de abrir la boca, guiñar un ojo o protuir la lengua por voluntad propia. Sin embargo, pues se conserva la función refleja y pueden llorar, sonreír, bostezar de forma automática. Tenemos dos tipos de síndrome opercular, que es el anterior y el posterior. El anterior presenta una lesión de la parte frontal del opérculo con afección predominantemente motora y anartria, y en el posterior pues es una afección de la zona opercular parietal con clínica sensitiva.
Bueno, para este síndrome se han descrito 5 tipos clínicos, los cuales son clásico, trastorno del neurodesarrollo, subagudo, reversible y el asociado a enfermedades neurodegenerativas. El clásico, como pues su nombre lo indica, es el más frecuente. Se presenta secundario a infartos cerebrales múltiples que afectan directamente los supercúmulos rolándicos. La mayoría de los pacientes con este tipo tienen un evento vascular previo que les va a ocasionar una paresia secuelar de la extremidad superior contralateral por su representación en el homúnculo motor. El segundo sería el trastorno del neurodesarrollo, que es referido a un síndrome de Mary-Fox secundario, alteraciones del desarrollo neural. Específicamente, en la migración neuronal. Entonces, esto nos va a ocasionar un síndrome crónico y progresivo que va a ocasionar alteraciones del lenguaje, una epilepsia secundaria e incluso un retraso mental que puede ser de diferente gravedad dependiendo de la patología. El tercero es reversible y lo vamos a tener en niños que están con epilepsia rolándica o con una malformación cerebral. El cuarto tipo, el subagudo, también, al igual que el reversible, lo vamos a encontrar en niños, pero en este caso va a ser por una infección del sistema nervioso y la más típica es una encefalitis por virus de herpes simple. El quinto y último es el asociado a una enfermedad neurodegenerativa. Este tipo de síndrome es muy poco frecuente y por lo general la patología que causa es una atrofia cerebral progresiva, pero de la cual no se conoce la etiología hasta la fecha. Y también en algunos casos, no en todos, se ha descrito también algunas variantes de alguna enfermedad de motor neurona. En el diagnóstico y tratamiento, primero, por las características clínicas del síndrome de Marie-Fox, su diagnóstico diferencial va a incluir trastornos del lenguaje expresivo, parálisis subrabulbares no corticales, las que característicamente presentan deterioro cognitivo, la habilidad emocional y espasticidad y trastornos severos del sistema nervioso periférico. Primero, el deterioro cognitivo es el declive de las funciones cognitivas, ya sea debido a las alteraciones atribuibles al proceso fisiológico del envejecimiento o debido a otros factores diferentes. En esta hay una disminución del rendimiento de al menos una de las capacidades mentales o intelectivas, como sería la memoria, la orientación, el pensamiento abstracto, la habilidad constructiva, la capacidad de lenguaje, la capacidad de cálculo, el razonamiento, el juicio, la capacidad de lenguaje, entre otras cosas. Lo que es la habilidad emocional, pues esta va a ser un cambio brusco en el estado de ánimo o el estado emocional. Son ataques frecuentes o involuntarios e incontrolables de llanto o risa que resultan exagerados o no están conectados a un estado emocional. Por ejemplo, el llanto se puede convertir en risa o la risa suele transformarse en lágrimas. También está lo que es la espasticidad, que esto sería el músculo tenso o rígido, que es un trastorno motor asociado a múltiples enfermedades y discapacidades. Su origen se encuentra en una alteración del sistema nervioso central y va a provocar un aumento del tono muscular, dificultando o imposibilitando parcialmente o total el movimiento de los músculos afectados. También el diagnóstico se va a dividir en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico. En lo que es el sistema nervioso central, pues va a presentar lo que es la fase de Broca. Las personas tienen dificultad para hablar con fluidez, pero su comprensión de lo que escuchan suele conservarse mayormente. Y este tipo de afasia también se conoce como afasia no fluida o expresiva. También va a presentar parálisis subrabulbar no cortical y la enfermedad vascular del territorio vertebrobasilar. El sistema vertebrobasilar es un grupo de arterias intracraneales que van a irrigar al tronco encefálico, el cerebelo y el cerebro posterior. Este sistema es el único en la anatomía humana donde dos arterias diferentes se van a fusionar y se van a continuar en una sola arteria. Lo que es la insuficiencia vertebrobasilar puede producirse por un coágulo de sangre o el estrechamiento de arterias que suministran sangre al tallo cerebral.
También una de las causas más comunes del esquema vertebrovascular va a ser el embolismo, la aterosclerosis de las arterias grandes, la enfermedad de arterias pequeñas, penetrantes y disección arterial. Como causa puede ser migraña, la displasia fibromuscular, coagulopatías o abuso de drogas, pero esto es mucho menos frecuente. Y uno de los síntomas puede ser derrame cerebral o accidente similar a un derrame cerebral, como con entumecimiento y debilidad. Y también en el sistema nervioso periférico se va a presentar lo que es la miastenia gravis, que esta va a ser una debilidad y fatiga aguda de los músculos de contracción voluntaria. Y esta enfermedad es ocasionada por una interrupción en la comunicación entre los nervios y los músculos. Los síntomas incluyen debilidad en los músculos de brazos y piernas y la visión doble y dificultades para hablar y masticar. Va a haber debilidad en músculos involucrados en el movimiento del ojo y expresiones faciales. También se va a presentar polineuritis craneana. Esta es una afectación de varios pares craneales y es una identidad poco frecuente, especialmente en la edad pediátrica. La polineuritis se da en muchos cambios de nervios. Cuando muchos cambios de nervios periféricos no van a funcionar correctamente y puede haber por infecciones, sustancias tóxicas, fármacos, cánceres, carencias nutricionales y otras enfermedades. Luego va a estar el botulismo. El botulismo puede ser mortal y requiere mucha atención médica pues, de emergencia y puede ocurrir en bebés y se contagia mediante la comida o una herida infectada. Es por envenenamiento poco frecuente ocasionado por toxinas que produce la bacteria llamada Clostridium botulinum y los síntomas incluyen dificultad para tragar o hablar y debilidad facial y parálisis. Luego, en el tratamiento y pronóstico. Aquí pues va a depender fundamentalmente de la etiología de este síndrome y va a haber una etapa, es la etapa aguda. En esta va a existir un alto riesgo de aspiración, siendo así la neumonía aspirativa la principal complicación de dicho síndrome. También va a haber disfagia y anarquia. En este va a haber un alto riesgo son los síntomas más difíciles de revertir, por eso es como más alto riesgo de que se presenten también en este síndrome y pueden ser persistentes. En relación, esto se describen técnicas especiales adoptadas por el mismo paciente para iniciar la deglución.